Sea pues esta una oportunidad para disfrutar de las ideas, reflexiones y conclusiones que el ingeniero José Hilario López nos presenta como síntesis de su quehacer como columnista de opinión y nos invita a volvernos partícipes activos de la construcción de nuestra región y nuestro país. Colombia necesita profesionales íntegros, convencidos del papel que juega la ingeniería como fuente de bienestar para la sociedad y del liderazgo que deben asumir. Necesitamos más ingenieros dispuestos a entender los territorios como tejidos de vida, sistemas complejos y dinámicos en los cuales estamos embebidos como seres vivos, individuos, comunidades y ecosistemas. Como lo expresa claramente el manifiesto, abro comillas, el reto es forjar nuevas formas de ser para prosperar en equilibrio con los territorios, integrando las intenciones y necesidades humanas con el resto de la vida, bajo una ética basada en el cuidado y la justicia intergeneracional, cierro comillas, del Instituto de Educación e Ingeniería, año 2020. Los invito a leer este libro maravilloso, donde estas reflexiones realmente nos hacen pensar acerca de nuestro quehacer como ingenieros. Mi padre se llamaba Gilberto López Restrepo. Era hijo de José Sebastián López. Era un hombre que había llegado a estudiar ingeniería a finales del siglo XIX a la escuela de minas, ¿no? Pero vino la guerra de los 1000 días y no terminó. Y se dedicó a hacer iglesias y a construir edificios. Era para esa época un maestro constructor, casi un ingeniero sin haber estudiado más de 2 o 3 años, ¿no? Y mi papá también trató de estudiar, no en la Facultad de Minas, pero le gustó más trabajar con el abuelo y aprendió también el arte de la construcción de iglesias y de edificios. De hecho, este edificio de la Facultad de Minas, en el año 1940 o 41, no, tal 44 decía mi papá, cuando yo era un niño todavía, él construyó estas edificaciones originales bajo la dirección de Pedronel Gómez, ingeniero y artista. Mi papá era un gran lector, autodidacta. Y mi abuelo también era un gran lector, aunque tenía mayor formación académica que mi padre. Eran hombres lectores, ¿sí? Y conversaban mucho, más que leer, conversaban. Pero de ellos dos, más de mi padre que de mi abuelo, heredé pues el gusto por el estudio. Conocí al profesor José Hilario López Agudelo, primero en la empresa de ingeniería integral. Allí el profesor José Hilario era consultor en temas de geología. Y después conocí ya más a profundidad al doctor José Hilario en el Planetario de Medellín, en Explora y en un programa que yo tengo de conferencias, cursos y expediciones, al cual pues él viene con alguna frecuencia. Yo había escrito algunas cositas antes, pero finalmente yo escribía para las revistas universitarias, la SAI me publicaba eventualmente algunos ensayos, hasta que finalmente en el año 2018 logré este libro que me lo editó también la Universidad Nacional sede de Medellín, y fue como la primera aproximación a reunir todo lo que yo traía, conocimiento de ingeniero, de geólogo, de la literatura, de la historia, de la geografía, toda esa revoltura que yo tenía en la mente, que no sabía qué hacer con todo eso. Gracias a este trabajo logré más o menos concretar las ideas, ¿no? Y esas ideas las seguí trabajando, pues aquí hay mucho trabajo hecho, que es casi 20 años de actividad como columnista del periódico El Mundo, de la revista DINA, de la Universidad, de la Facultad de Minas, de publicaciones de la SAI, publicaciones
también que hacía eventualmente en El Colombiano, en El Tiempo, y más tarde, el año pasado, logré avanzar más y producir este libro, que es el que nos convoca hoy para hablar, la ingeniería y las ciencias de la vida, ¿no? Y ha sido un trabajo pues muy agradable, que me ha vitalizado, que me mantiene todavía el gusto por la vida, por el trabajo, que me hizo quitarle el miedo a la vida y a la muerte, y que me ha permitido pues vivir estos últimos años de soledad, pero soledad con mis libros, soledad conmigo mismo, y soledad con mis recuerdos, ¿no? Esto ha sido el ejercicio más grato de mi vida final, ¿no? Ya la etapa final. El libro del doctor José Hilario es importante porque incluye un capítulo fundamental sobre el humanismo. Y ciencia y humanismo nacieron junticas. No se puede hablar de que primero estaba el humanismo o primero estaban las ciencias. En realidad formaban un solo conjunto. Ya con el paso del tiempo y de la especialización, entonces se comenzó a hablar de las ciencias básicas, de las ciencias, inclusive se hablaba de las ciencias puras, impuras, y de pronto por allá como que las humanidades quedaban relegadas a un segundo puesto con relación a esas ciencias básicas, a las matemáticas, a la física, a la química, todo eso. Entonces el libro tiene el mérito de llamar la atención sobre esa separación que no es justa, que desde el punto de vista histórico no tiene sentido. Y a mí me parece pues que es muy importante que en el aula de clase el profesor entre a conversar sobre ese tema, a discutirlo. Como lo he dicho, el libro, si no se lee, se queda dormido. Si el libro no se comparte, pues de poca utilidad va a ser. Y si el libro no lleva a una reflexión de parte de, en este caso, de los estudiantes, pues el libro no tiene toda la dimensión que debiera tener. Como en la cátedra, el profesor se presenta como un profesor espontáneo, porque aquí pues muchos de los artículos que están recogidos también son el resultado de experiencias de clase y de experiencias de escritura. Yo propondría que aquí en la Facultad de Minas, en la Nacional, donde existe por ejemplo la cátedra Gerardo Botero, se incluyera en esa cátedra o en otra especial llamada José Hilario López la discusión de estos grandes temas. José Hilario es un autor prolífico. Precisamente acaba de terminar un trabajo biográfico muy interesante sobre uno de los ingenieros y geólogos más importantes de Colombia y especialmente de la Facultad de Minas y de Antioquia, el doctor Juan de la Cruz Posada. Y realmente tiene mucha producción. Refiriéndonos concretamente a este libro, Ingeniería y Ciencias de la Vida, es un libro donde se recogen en gran parte artículos de periódico que se pueden agrupar perfectamente por temas. Esa es otra de las facetas de José Hilario, que realmente vive muy al día, no solamente en el conocimiento, sino en la exposición de los problemas, y el medio más expedito para ello pues es el periodismo. Entonces yo diría, este libro muestra lo que es José Hilario. Es un libro muy interesante porque abarca diferentes aspectos y de cierta manera, pues eso no es casual, la problemática que se trata en el libro es el trasunto de lo que es el autor, un ingeniero, geólogo, profesor, muy interesado en los asuntos de Colombia, de la región, y al mismo tiempo una visión amplia en el que se incorporan los temas filosóficos y sociales para ver aspectos
que en otras personas son simplemente técnicos y en él tienen una visión mucho más amplia. Ha sido un proceso de maduración, ¿no? Un proceso de maduración de muchos años, ¿no? Yo cuando tenía 40 años no había sido capaz de hacer eso. Ahí reúno muchas cosas de mi vida, ¿no? Una vida de esfuerzo, de trabajo, pero muy gratificante, ¿no? De austeridad, mucha austeridad, claro. Y algún contacto con el medio universitario, ¿no? Pues cuando estuvimos activos, la Facultad de Minas era mi hogar intelectual, ¿no? Después fue, o simultáneamente, el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Me di cuenta que la función del ingeniero no es solamente hacer obras. ¿Qué hace el ingeniero de hoy? Ver cuál es la necesidad sentida de una comunidad. ¿Qué es lo que necesita una comunidad? O ir a acompañarlos a ellos para ayudarles a construir el proceso de la necesidad. ¿Qué es lo que requiere una comunidad? No llevarla como extraño, sino una obra que realmente satisfaga necesidades sentidas de las comunidades. Entonces, para eso necesita saber sociología, necesita saber interactuar con los políticos, con los funcionarios públicos, necesita saber de ecología, necesita saber de geografía y necesita saber comunicarse. El ingeniero mudo ya no existe, el ingeniero que va y da órdenes para que se las hagan, ya ese no existe. Sobre todo con la crisis climática, que yo la preferiría mejor llamar crisis global, donde estamos poniendo en riesgo la existencia de los ecosistemas y con ellos la vida humana. Necesitamos un ingeniero que entienda holísticamente la totalidad de esto. No es solamente lo físico, montar un puente o hacer una carretera, sino qué impacto hay sobre la vida que nos rodea, porque la naturaleza es vida, ¿no? Es vida. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Esa es la filosofía mía.